ante todo a la gente que nos acompaña hoy en el auditorio del CEPSI. Así que es una propuesta del Hospital Infantil de la provincia que no trae menores cosas aparejadas, porque estamos hablando acerca de los abusos sexuales infantiles y lo que es la Ley Nacional 27610, que es el acceso al ILE, que es una ley nacional que ha sido sancionada el año pasado, el día 30 de diciembre del 2020, y que ha llevado a que el Ministerio de Salud tenga que haber generado algunos instrumentos y algunas acciones para la aplicación en la provincia de Santiago del Estero de la ley 27610. Hoy me acompaña la licenciada García Chamut, quien es la referente del programa provincial de salud sexual y salud reproductiva, que está en órbita del programa materno-infantil, y juntos vamos a hacer la presentación para que después, a manera de charla, podamos con los presentes en el auditorio y la gente y los efectores de salud de la provincia que están a través del telesalud, podamos tener una charla y tratar de sacarnos las dudas en cuanto a lo que es lo que dice el artículo 1 de la ley 27610, que es la aplicación de la ley en todo el territorio de la República Argentina. Bueno, como primera parte voy a intentar hacer un camino que yo lo he puesto como lo que sería lo que ha sido cronológico sincrónico en cuanto a los pasos que se han dado desde el Ministerio de Salud en torno a la ley. Es una ley nacional. Tendríamos que partir desde el año 2019, donde en el mes de noviembre-diciembre, como una de las primeras acciones de la presidencia del doctor Aníbal Fernández, se hace una actualización del protocolo, de la guía, del protocolo nacional del Ministerio de Salud, que es el acceso a la interrupción legal del embarazo en ese momento, del 2015. Posterior a eso, ya entramos al año 2020, como ustedes saben, y es de público conocimiento. En el mes de diciembre la ley obtiene sanción de ambas cámaras y ya en el 2021, el día 24 de enero, es publicada en el Boletín Nacional, en donde dice que es una ley de aplicación nacional, en su artículo primero. En el Ministerio de Salud, a través de un pedido de la señora ministra, nos ponemos en contacto a través del programa materno-infantil con otras instituciones, como por ejemplo lo que es el Consejo Médico de la provincia de Santiago del Estero, donde empezamos a hablar acerca del alcance de la ley y cuáles serían las acciones pendientes. En uno de sus artículos habla acerca de la objeción de conciencia. Entonces el Consejo Médico propone la creación del registro provincial de objetores de conciencia, y el día 28 de enero es informado el Ministerio de Salud a través de un acta constitutiva del Consejo Médico, generándose ya el registro provincial de objetores de conciencia. En esto también le tengo que decir que al día de la fecha, a través de información que suministra mensualmente el Consejo Médico, tenemos 39 profesionales que realizan sus prácticas tocoginecológicas en la provincia con sus respectivas acreditación de especialidad, que están registrados en el registro provincial, disculpen la redundancia, de objetores de conciencia. Bien, eso lo vamos a hacer más adelante, Eugenia, en cuanto a lo que va a ser el desarrollo de la presentación de la ley, porque hay un artículo muy específico de la ley 27610 que habla acerca de los objetores de conciencia, quiénes pueden ser objetores de conciencia y en qué momento de su praxis se es objetor de conciencia. Seguimos más adelante en el avance de lo que ha sido para el Ministerio de Salud ponernos al tanto de la ley, y en el mes de febrero del presente año hemos tenido varias reuniones con efectores de salud provincial, hospitales zonales, sus directores,
hospitales referenciales de la provincia, como es el Hospital Regional, el Centro Integral de Salud de la Banda, y también directores de área, la Dirección General de APS, la Dirección General de Hospitales del Interior, y la Dirección de Atención Médica de Hospitales Centrales. En estas mesas de trabajo hemos ido conociendo la ley, discutiéndola la ley y viendo cuál va a ser la aplicación y cuál va a ser la factibilidad de que la ley sea cumplida en todo su ámbito, en todo su tenor, en la provincia de Santiago del Estero. Esto ha llevado a que los hospitales empiecen a prepararse para la efectivización de derechos, ya que seguramente íbamos a empezar a tener mujeres o personas gestantes que iban a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha dado a conocer algunos aspectos puntuales de la ley, como por ejemplo los alcances, y eso ha llevado a que los hospitales empiecen a hablar de equipos de trabajo para el cumplimiento de la ley. Por pedido de la señora ministra, la licenciada Gatilidad Nasif, el programa materno-infantil ha elevado un borrador de una guía para los efectores de salud de la provincia de Santiago del Estero, donde es un marco normativo provincial, en donde se plantea una modalidad de trabajo a torno en la gestión sanitaria de los diferentes efectores de salud y cómo sería el curso y el camino que una persona gestante, pueda acceder a lo que la ley lo dice. Esto se presentó el 7 de abril y el 2 de junio ha salido como una resolución ministerial la guía de procedimientos provinciales para los efectores de salud. Estamos hablando todavía que a nivel nacional no teníamos un marco que ampare la nueva ley, sí teníamos el marco anterior, que era el que yo decía al principio, del mes de diciembre de 2019, que era el protocolo para víctimas, para la solicitud de interrupciones legales del embarazo. A todo esto, en el programa materno-infantil, lo que es el subprograma de salud sexual y salud reproductiva, se empezó a hacer un trabajo, se generó algunas herramientas informáticas, como lo es un Drive, que permite el monitoreo de las pacientes que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos empezado a trabajar con algunos hospitales puntuales. En este momento sí les puedo decir que los hospitales donde se realizan los IBE, tenemos el Centro Integral de Salud de la Banda, el Hospital Regional, los hospitales zonales como el Centro Integral de Salud Termas, el Hospital Zonal de Frías, el Hospital Zonal de Pintos, el Hospital Zonal de Loreto. Todos con una complejidad propia de la institución, en donde se trata en un consenso que se ha llevado a través de esta mesa de trabajo con los directores de hospitales, de tomar las edades gestacionales acorde a la situación sanitaria de cada institución y un trabajo en red que permita que toda aquella persona gestante que decida acceder a la interrupción voluntaria del embarazo esté contenida por el sistema público de salud provincial. Esto también ha llevado, como el sistema sanitario provincial tiene a su vez lo que es la parte pública, como lo que es la parte privada y obras sociales, a varias reuniones con instituciones para que la ley también esté presente en lo que es las instituciones privadas, clínicas y sanatorios, como también las obras sociales. Hemos seguido avanzando en el tiempo y en el mes de septiembre del presente año, a principios, los primeros días de septiembre, el Ministerio de Salud de la Nación ha presentado el Protocolo Nacional para IBE-ILE actualizado, y es el que está disponible para todas las provincias. Es un marco normativo donde plantea todo lo que son los puntos jurídicos, como también la guía de procedimientos clínicos para las personas que solicitan el acceso a un IBE, y están establecidos también los ILE. Esto ha sido a manera de resumen cómo se ha trabajado y cómo se ha articulado con hospitales y otras instituciones para el cumplimiento de la ley 27610. Ahora le voy a dar paso a mi compañera, la licenciada García Chamún, para que nos hable acerca de la ley, y posterior a eso vamos a plantear
un instante de preguntas para la gente que está en el auditorio y para los que están a través del telesalud de toda la provincia. Dísela. Esa es la idea de la capacitación, es muy importante, les agradezco que estén todos porque necesitamos conocer qué hacer. Esta es una problemática como la que nos comenzó con aquella vez con adultos y empezamos a ver niños cada vez más y más. Bueno, ahora tenemos esto que son las niñas y los adolescentes para saber cómo actuar aquí. Bien, buenos días a todos. Aquí los compañeros en el chat están diciendo que no se escuchan. Comentarles que la directora del hospital de niños Sepsi estaba haciendo una presentación a los médicos y a los diferentes compañeros que hoy nos están acompañando. Por eso es que no escuchaban lo que se estaba hablando, porque hay que acercarse aquí a los micrófonos. Eso simplemente aclararle a los compañeros que están del otro lado y de los hospitales zonales para que sepan por qué es. Esta va a ser una presentación que no es muy larga y lo que busca es enfocarse básicamente en lo que tiene que ver la ley y los puntos centrales de la ley, ¿no? Como para que todos tengamos herramientas para saber cómo actuar, en qué momento actuar y quiénes van a formar parte de este ensamble que en realidad formamos todos, pero en qué momento debería ser el adecuado para actuar en tiempo y en forma. Esta ley, como el doctor Yagel ataba y contaba cómo nace, cuándo se la sanciona, cuándo sale el protocolo, inclusive que ha sido el mes pasado. Cuando nosotros empezamos a aplicar en la provincia de Santiago del Estero, no había ningún protocolo, no sé si se me escucha bien, si no me van diciendo, a ustedes no, pero les digo a los compañeros. En la provincia de Santiago del Estero no teníamos ningún protocolo ni nada que nos ayude a transitar, digamos, para poder aplicar la ley dentro de la provincia. Como es una ley de orden público, no admitía adhesiones ni reglamentaciones para su vigencia, y lo que teníamos que hacer era acomodarnos como provincia, dando respuesta a estas demandas que iban a empezar a surgir de la población. La ley bien lo dice en su artículo 1, que es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, ¿no? Ahí es donde muchas veces hacemos agua. ¿Por qué? Porque hay mujeres que piden interrumpir un embarazo, médicos que se declaran objetores de conciencia
y ya lo vamos a ver en un apartado más adelante, y el objetor de conciencia es a la práctica, ¿sí? Solamente el aborto, o sea que puede dar atención, puede dar la información antes y puede hacer la atención post-aborto, ¿no? Esto es solo modo de aclarar qué es lo que viene a decir la ley en su artículo número 1. Bueno, en cumplimiento de los compromisos que se asumen a través del Estado, en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y las personas con identidad de género, con capacidad de gestar, a fin de reducir la mortalidad y la morbilidad prevenible. Nosotros en Santiago del Estero, en los últimos 2, 3 años, si no corríjame, doctor, no hemos tenido muertes por abortos, sí, en este último año, pero veíamos que a medida que se iba trabajando en lo que era ILE, o muchas veces tomando algunos casos, se iban reduciendo el número de muertes maternas, ¿no? Estas mujeres no terminaban en la clandestinidad, sino atendidas en un hospital en tiempo y en forma. Con la aplicación de la ley esto ha mejorado muchísimo más. Nosotros al día de hoy llevamos resueltos en que interrupciones voluntarias de embarazo entre los diferentes hospitales que el doctor ha nombrado, cerca de 780 casos, lo cual habla de cuestiones importantes y que estaban ahí latentes y sin resolver, ¿no? Pero eso es interrupción voluntaria. Interrupción legal toma otras cuestiones, que es más con lo que van a trabajar ustedes dentro del hospital, pero que la ley también hace referencia. A partir, ¿qué es lo que cambia a partir de esta ley? Bueno, reemplaza un sistema de causales que estaba en el Código Penal por un sistema mixto, que es de causales y tiempos. Las causales se van a referir sola y pura y exclusivamente a las interrupciones legales de embarazo, y en cuestiones de tiempo se van a referir sola, pura y exclusivamente a interrupción voluntaria de embarazo. ¿Hasta cuándo se puede hacer una interrupción legal del embarazo? Es lo que todos preguntan cuando nos ingresa un caso. Llega una paciente con 30 semanas. Ese caso tiene que ser abordado por un equipo interdisciplinario. El protocolo de abuso sexual infantil, como el protocolo de interrupción legal e interrupción voluntaria de interrupción legal, que viene ahora de manera conjunta con la de interrupción voluntaria, pero en un apartado, no hay una cuestión de, no nos ponen un tiempo estimado para una interrupción legal. Lo que sí nos pide es que como salud y como equipo hagamos la consejería en derechos, y cuando este embarazo esté avanzado en semanas, sea abordado, sí me escuchan, si no me pondrían, sea abordado por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Porque ahí también hay que ver el riesgo que corre esa niña, ¿sí? Cómo se lo va a trabajar dentro del hospital, cómo el sistema va a dar respuesta a un embarazo tan grande, y si no, ya vamos a ver el esquema posterior a esto, cómo damos respuesta en este sentido, si se escucha. Cómo damos respuesta en este sentido a las interrupciones legales que nos llegan. Vamos a trabajar con un caso, lo vamos a poder ver y ahí citar algunas cuestiones en las cuales tenemos que estar alerta. Bueno, de esta manera se reconoce el derecho de las mujeres y las personas con otras identidades de género gestantes a interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas, 6, se considera una interrupción voluntaria de embarazo. Posterior a esas semanas, la persona que pida una interrupción tiene que tener causales. Y las causales sí o sí tienen que estar bien justificadas, ¿no? Porque muchas veces nosotros ante la entrevista les preguntamos a las mujeres cuando se piden la interrupción voluntaria. Nosotros lo que hacemos es pedir una ecografía para certificar las semanas de las que está embarazada. Cuando eso pasa a las 14,6, empezamos a indagar y a hablar para ver si hay otras cuestiones u otras causales que ellas en ese momento que han pedido la interrupción voluntaria no han querido decir, pero que podrían estar, podrían tenerlas y no haberlas dicho. Si eso pasara, se lo aborda desde el equipo interdisciplinario y se da respuesta para ver de qué manera se lo resuelve.
Bueno, fuera de este plazo, que era lo que les estaba diciendo, la persona gestante tiene derecho a una interrupción legal del embarazo solo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, tal como ya está previsto en la legislación. Es decir, que se mantienen las causales establecidas en el Código Penal y los lineamientos del fallo par. Cuando entra una interrupción voluntaria de embarazo, ¿cuál es el plazo como sistema de salud que tenemos para dar respuesta? 10 días posterior al ingreso de esa paciente dentro de nuestro sistema. ¿Cómo ingresan las pacientes? Pueden ingresar por mesa de entrada del hospital, pueden ingresar al servicio directo, a cualquiera de los servicios directamente, pueden ingresar a través del Ministerio de Salud, pueden ingresar a través del 0800 o pueden ingresar al teléfono de cualquiera de nosotros y ya les vamos a contar cómo va a ser el circuito que vamos a armar para poder acompañar en el proceso y que nadie sienta que está solo en el camino de interrupción o de interrupción legal o de interrupción voluntaria de embarazo. ¿Sí? Hasta ahí voy bien, me hago entender, porque si estoy yendo rápido me paran, me preguntan y seguimos. ¿Sí? A los demás compañeros les digo lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del sistema de salud en la información y en el tratamiento de la interrupción del embarazo y la salud sexual y reproductiva? Esta norma regula los procedimientos que deben seguir los establecimientos de salud ante la interrupción voluntaria de embarazo. Nosotros en Santiago del Estero, como no teníamos, como le decimos cuando ha surgido la ley, cómo nos íbamos a manejar, hemos realizado una guía de procedimientos a través de la cual, como decimos, es guía, los hospitales podían adoptarla o modificarla de acuerdo a los requerimientos o de acuerdo a los servicios disponibles con los que contaban. Esta guía la están utilizando en el hospital Banda y en el hospital regional y en los hospitales del interior que el doctor había nombrado anteriormente. Y lo que es importante es que se le brinde información sobre los procedimientos y los cuidados posteriores, la atención a la salud a lo largo de todo el proceso de la interrupción voluntaria y la información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles. Es importante y para nosotros determinante que estas mujeres salgan de las interrupciones legales o voluntarias con un método anticonceptivo colocado. Por eso es que se está trabajando y que se pide que este método anticonceptivo sea colocado antes del evento, ¿no? Y ahí hablamos de implantes, método de largo plazo. El implante es uno de los métodos más utilizados, es más, ha superado las pastillas anticonceptivas de 21 días y se lo aconseja colocar antes del evento. ¿Para qué? Para que si justamente se ha hecho una interrupción durante el fin de semana y esa paciente le dan de alta, no se vaya sin su método anticonceptivo colocado. No hay ninguna contraindicación, está estudiado y están todas las respuestas científicas, digamos, para que se pueda colocar este método anticonceptivo antes del evento obstétrico. Bueno, todos los pedidos de IVE que yo les contaba pueden ingresar por diferentes vías de acceso. Hospitales, UPAs, CAPS, Ministerio de Salud y el 0800, que es el 0800 de salud sexual, 0800 222 3444. Les cuento cómo es. Puedo llamar yo por teléfono y pedir una interrupción voluntaria. Me registran el caso, lo secuencian donde toman algunos datos informativos, como mi nombre, o puede ser un seudónimo, un número de teléfono al cual se pueda comunicar la persona que lo va a hacer posterior, eso es todo a nivel nacional. Cuando eso está secuenciado, baja directamente en el plazo de 2 horas desde que ustedes han hecho o desde que alguien ha hecho la denuncia, a la provincia, a mí en particular, y yo tengo que comunicarme con quien ha hecho o el pedido de interrupción voluntaria de embarazo y ya entra dentro del circuito. Nosotros tenemos un grupo formado por trabajadores sociales, obstétricos y médicos, que una vez que ingresa el caso, yo en particular paso el caso al grupo, se lo secuencia, ¿sí? Más allá de la secuencia que venga por el 0800 o si ingresado por una UPA, nos mandan solamente el nombre y el número de teléfono y nosotros nos ocupamos de tener todos los datos de esa persona gestante que quiere interrumpir su embarazo.
Lo primero que hacemos en ese sentido es derivarle al hospital según el lugar donde viva, ¿sí? En Santiago del Estero, por lo general, capital nos manejamos con los corredores, también en el interior, viendo qué es lo más cercano y lo más posible para que las pacientes puedan llegar. Y una vez que hacemos eso, tenemos el grupo de seguimiento y vamos ingresando todos los datos con el seguimiento de los pacientes y el tratamiento que van haciendo. Tienen llamadas cada 24, 48 horas una vez iniciado el proceso, para que si surge alguna señal, signo de alarma o alguna complicación, nosotros estemos informando al médico que está a cargo de esa paciente o al hospital que la ha recepcionado para la interrupción voluntaria. Es decir, que no se nos vayan a producir complicaciones y que esto traiga aparejado otras cuestiones, como pacientes que han tenido una interrupción y esta interrupción haya sido incompleta, haya quedado con restos y no haya vuelto al control. Entonces, para evitar eso, hay todo un equipo que hace un seguimiento y eso está cargado en un drive y que nos tira alertas rojas, digamos, cuando una paciente no ha vuelto a control, pero normalmente como tenemos días establecidos en cada hospital, vamos monitoreando que los pacientes vayan a los diferentes controles. Y si no, la comunicación telefónica, y si no por WhatsApp, pero los pacientes llegan a los diferentes servicios y vamos dando respuesta de acuerdo a los requerimientos y el trabajo que nos compete en ese momento. Bien. El ejercicio del derecho y el consentimiento. Bueno, esto es muy importante, el consentimiento informado, la información clara, veraz, científicamente validada. En relación al consentimiento informado, se sigue los lineamientos de la ley del paciente, que es la 26.529, el artículo 59 del Código Civil y Comercial, según el cual es la declaración de la voluntad expresada por la persona usuaria de salud emitida luego de recibir una información actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y en formatos accesibles. Para que la paciente firme el consentimiento informado, esa información se la debemos dar antes, sí o sí, ¿no? Muchas veces les hacen firmar el consentimiento informado cuando ya están empezando el tratamiento. Lo importante es que ella reciba toda la información de todo lo que va a pasar, cómo va a ser el procedimiento, qué va a sentir, qué no va a sentir, qué podría llegar a pasar, firmar su consentimiento y a partir de ahí empezar un tratamiento. La ley establece también que nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho y se regula el consentimiento informado de las niñas, niños y adolescentes en la Convención de los Derechos del Niño, que es la ley 26.061, sobre la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Código Civil, las resoluciones del Ministerio de Salud, en su artículo, perdón, la número 65/15 y la resolución 1. La resolución 1.19 es el primer protocolo que sale de atención integral a las personas con derechos a la interrupción legal de embarazo, y ahora está la nueva que ha salido en el mes de septiembre, y finalmente se incorporan las reglas respecto a las personas con capacidad restringida, siguiendo las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, aquí lo que nos viene a hablar es que la voz del niño es muy importante, ¿no? Siempre tenemos que escucharlo, y lo que nos diga, independientemente de las decisiones que hayan podido tomar sus padres, tiene que ser ley para nosotros, ¿no? Por eso la cita la ley en su artículo 26.060, la cita la ley 26.061, y hay artículos específicos, pero esto habla sobre los derechos personalísimos que tienen los niños a decidir también y a tener voz. Era algo que no se venía haciendo. Sí, claro. En menores de 13 me pregunta usted qué pasaría si hay una interrupción legal y dice sí lo quiero hacer. Necesita en menores de 13 que el acompañante, digamos, o quien lo tenga a cargo, firme el consentimiento. Sí, ahí sí. Específicamente la ley 26.061 sí. Habla de que, primero habla de que el bien supremo es el niño y sí. Debe ser escuchado, es clarito. Y después habla de que es intransferible.
Tienen que estar las dos cosas, el niño y el que es representante. Sí. Un riesgo para la vida, sí. Pero más adelante. Sí. Sí, firmo. Sí, sí. Está previsto y en la guía está también, ¿no? Como para que lo puedan ver en el protocolo está. Y también está la DINAF, que es el órgano de protección, ¿sí? En ese sentido, ahí nomás se tiene que dar parte a la DINAF, o se comunican con nosotros a través de las directoras y vamos guiando los procesos hasta que se haga más aceitado, y ya después que pase un caso y ya lo van a poder resolver solos a los demás. Ahí está ya. Cuando no quieren firmar. Sí. Sí, sí, ¿Sí? Hay un choque de opiniones entre el niño, niña, en este caso es una niña, y el que está a cargo de su responsabilidad legal como tutor, padre, que se encarga de la crianza. En este caso, no se olviden que lo que es SUNAT es el órgano de protección de derechos que todas las provincias lo tienen. Dentro de SUNAT está DINAF. ¿Cómo nos llega a nosotros? Porque eso también está bueno en la charla. Los casos nos llegan. En un principio era a través de DINAF. Hay un evento, hay una situación determinada, hay un embarazo, DINAF nos informa. Pero lo que sí hemos visto en este último tiempo, desde que la ley está presente, que los casos nos está avisando Fiscalía. No se olviden que aquí, en este tema, van dos cosas que marchan en paralelo. Uno, lo que es el abuso sexual infantil, y otro, lo que es el cumplimiento de la ley 27610. Son dos cosas que van en paralelo. Eso no hay que olvidarse, porque a las guardias le van a llegar los abusos sexuales infantiles. En este sentido, sí hemos sentido de que otros estamentos, porque también la ley 26061 lo dice, que el acompañamiento hacia el niño no queda solamente ligado al área de la justicia, sino que es interdisciplinario. Todos. Y que todos los estamentos del Estado están presentes para salvaguardar lo que dice el espíritu de la ley, el bien supremo del mundo. Sí, 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 son abusos. Bueno, hay una parte al final, Gaby, que vamos a hablar específicamente en un par de filminas, de abuso sexual infantil. Lo vamos a dejar para ahí, porque hay una visualización desde el punto de vista epistémico y cómo lo vemos al abuso sexual infantil. Y en realidad ahí cómo lo vemos, que está bueno que lo traiga, doctor, eso está al final, pero era modo de que todos manejemos el mismo criterio, ¿sí? Porque muchas veces, incluso cuando vienen de fiscalías, los oficios, te dicen, bueno, pero ha sido un embarazo consentido, ¿no? Y eso quiero que les quede y que los pensemos todos, que definamos qué sería un embarazo consentido. ¿Consentido por quién en realidad? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, y ahí les respondemos lo que usted está preguntando básicamente, ¿no? Estas asimetrías que vamos a ver ahí. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Y aquí empieza el tema de la objeción de conciencia que la doc preguntaba hace un momento. Las responsabilidades de los profesionales y de los establecimientos de salud. Los y las profesionales de la salud que intervienen de manera directa en la interrupción tienen derecho a ejercer objeción de conciencia. O sea, ¿quiénes son los únicos que pueden ejercer objeción de conciencia? Los médicos, ¿sí? Porque si está la enfermera, el obstétrico, y dice, no, yo soy objetor de conciencia. No pueden ser objetores de conciencia porque no están ligados de manera directa a la práctica, ¿sí? No hacen las interrupciones, ¿no? Y en este sentido, al ser solamente los médicos objetores de conciencia, porque son quienes están ligados de manera directa a la práctica,
muchos obstétricos también se le empezó a preguntar, ¿y por qué nosotros no? Entonces, nosotros ahí devolvíamos esto con esta respuesta. Dentro de la práctica profesional que ustedes tienen, de las competencias profesionales que ustedes tienen, y las interrupciones forman parte de la práctica, no. Por lo tanto, no pueden ser objetores de conciencia. El único que puede ser objetor de conciencia es el médico porque está ligado de manera directa a la práctica. ¿Quiénes pueden dar información? Todos pueden dar información, incluso también quienes sean objetores de conciencia. Y hay algo que tiene que quedar claro. El objetor de conciencia es la persona, no las instituciones, ¿no? Porque a nosotros ya nos ha pasado con grandes hospitales, que nos ha costado muchísimo entrar con el tema de las interrupciones. Y bueno, pero nosotros somos objetores de conciencia. ¿Quiénes? ¿Quiénes son objetores de conciencia? Y ahí es donde hemos empezado a trabajar con el Consejo Médico para ver el tema de que los objetores de conciencia hagan su declaración, la presenten y nosotros tengamos el registro a través del Ministerio de Salud de quiénes verdaderamente son, ¿no? Entonces, por ahí cuando vamos a los hospitales, dicen, sí, porque tal y tal y tal persona son objetores de conciencia. Nosotros nos fijamos, obviamente, antes de eso y no, tal y tal y tal persona no son objetores de conciencia, deberán hablarlo dentro del hospital y resolverlo, pero hay que dar respuesta a esta paciente que está solicitando una interrupción voluntaria. Agrego un punto algo. Como esta, el médico no puede asistirla porque la necesita la circulante, la enfermera. Nosotros no vamos a realizar de nuestras creencias religiosas, debemos asistir al paciente. Para llegar a la paciente vamos a tener religiosamente nosotros creciendo nuestra vida. Debemos que darle todas las oportunidades, debemos asistir al agua, que saca la sangre, todos los estudios necesarios. Esta es nuestra obligación como sistema de salud. ¿Sí, doctor? Si me permite, voy a hacer un agregado a lo que estaba hablando tanto Eugenia como Gisela en cuanto a lo que es ser objetor. Ser objetor es un derecho que tiene el profesional. Lo planteamos desde ese punto de vista. ¿Sí? Es un derecho. ¿Qué es lo que se hizo desde el Ministerio de Salud y el Consejo Médico? Hacer que ese derecho sea tangible. ¿Por qué? Porque hay un registro provincial de objetores de conciencia. O sea, la ley está, pero también está lo otro. Ese registro es un registro hacia lo que hace la praxis del aborto. Lo que se necesita como instrumento para acceder al registro provincial de objetores es realizar una declaración jurada que la hacen en el mismo Consejo Médico en el momento en que se presentan y ya quedan inscritos en el registro provincial. Esa información nos llega al Ministerio de Salud, les decía en el inicio de la presentación, con una periodicidad mensual. Tenemos 39 objetores en la provincia, todos son tocoginecólogos, que son los que realizan la praxis, y plantear que hay un marco para la gente que se dice objetora de conciencia. Segundo, y es un punto importante para que se lo plantee en la disertación, ¿en qué momentos se deja de ser objetor de conciencia, aun cuando estés registrado en el registro provincial de objetores de conciencia? Cuando por algún evento la vida de la paciente está en riesgo. Y eso lo deja claro la ley. Hay algunas situaciones, como lo que ha planteado Eugenia recién, en donde la vida de la paciente está en riesgo. En ese momento no se es objetor de conciencia. Y eso se lo ha charlado con los profesionales. E incluso tampoco se es objetor de conciencia para la atención post-aborto, ¿no? Porque no está de manera directa dentro del aborto, sino es una atención post-aborto. Entonces eso también es como para que quede claro. Y bueno, y en relación, adicionalmente, a ver qué dice, una consulta de los profesionales médicos. Verla. Natalia, ¿puedes volver a escribir la pregunta? Porque nos aparece y nos deja. Ahora la veo. Pero, en el chat, perdón. Dice, una consulta. ¿El profesional médico debe ser sí o sí médico ginecólogo?
No necesariamente, sí sería lo ideal que sea médico ginecólogo porque está dentro de la especialidad. Estoy contestando una pregunta que están haciendo en el chat los compañeros, pero no necesariamente es tocoginecólogo o ginecólogo, ¿no? Si tiene la capacitación, eso es importante, que tenga la capacitación en los procedimientos, en la medicación, cómo administrarla. Puede ser un profesional que no sea un médico que no sea ginecólogo, pero tiene que ser médico. Agregamos algo más a lo que acaban de preguntar. Cuando se hace el acta constitutiva del Registro Provincial de Objetores, no habla sobre la especialidad tocoginecología, habla acerca del médico. Bien. Nati, si contesta tu pregunta, ahí me pones en el chat y la veo luego. Gracias. Adicionalmente, con relación a la obligación de consentimiento, en el artículo 11 se establece que aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia deberán prever y disponer de la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sean de similares características a la persona solicitante de la prestación. Por la que había consultado. Es decir, esto ya está, el tema de las interrupciones voluntarias y de las interrupciones legales ya está dentro del PMO, ¿no? Del programa médico obligatorio. Entonces, si una persona va y solicita una interrupción a la obra social, va con el pedido de la médica y en la obra social le dicen que no, bueno, hay que hacer un reclamo. Nosotros siempre acompañamos esos reclamos del Ministerio de Salud. Y si no le da respuesta en ese hospital, en ese sanatorio que ella había elegido, con ese médico que ella había elegido, porque la prestación no la pagan y no la hacen dentro de esa clínica, tiene que buscar una clínica de iguales características y un médico de las mismas características que la paciente había elegido para realizar su interrupción legal o voluntaria de embarazo. Eso es como para que vean que el sector privado también está incluido en esto y que no es solamente el sector público el que tiene que dar respuesta, sino que las personas con obras sociales también pueden solicitar y hemos tenido ya un montón de casos en los que hemos ido trabajando porque siempre con el primer caso se aprende y ha habido un impedimento, entonces se ha hecho una presentación legal y se le ha dado respuesta. Sí. Claro, sí, una vez que se lo recepciona dentro de los 10 días. De la fecha que establece la ley por tiempo. Sí. 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 Porque ha ingresado justo a las 14,6. Y eso siempre lo dejamos claro y eso es una muy buena pregunta, ¿no? Porque cuando la ley dice 14,6, todos piensan que, bueno, si no he llegado hasta las 14,6 y en las 14,5 ya no puedo hacer y si entro en las 14,6 no me van a dar respuesta. No, sí. Si entras al sistema público o privado en la 14,6, te tienen que dar respuesta. Porque vas a entrar dentro de los límites que tiene establecido la ley y de ahí son los 10 días. Bien. ¿Cuáles son las coberturas prestacionales? Bueno, esto es lo que les explicaba hace un ratito, que ya está incluido dentro del programa médico obligatorio, el tema de las prácticas, también están nomencladas, también contarles que está incluida las prácticas de consejería en interrupción voluntaria, la práctica de la interrupción voluntaria está incluida también en el SUMAR. Una consejería domiciliaria por interrupción voluntaria, creo que están pagando cerca de 1.000 pesos. Yo ayer les preguntaba a la gente del SUMAR, porque justamente hemos tenido una capacitación con ellos, cuánto era lo que se pagaba. Cuando una paciente ingresa, la información que ustedes le brindan, pueden facturarla como consejería en interrupción voluntaria, en interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque ustedes le entran menor a 14 años, entonces son abusos, y cuando la derivan también ir poniendo las cuestiones por cuáles las derivan. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Bien. Estas son cuestiones que han tenido que ser modificadas en el Código Penal para que la ley también pueda salir, ¿no? Y son cuestiones esenciales a tener en cuenta porque no estaban dentro del Código Penal antes y son modificaciones muy buenas que nos van a dar muchas respuestas y también muchas herramientas para poder obrar.
En el artículo 85 penaliza a quien realice un aborto con consentimiento de la persona gestante luego de las 14 semanas de gestación y sin mediar causales del artículo 86. Eso es importante tener en cuenta. El artículo 85 bis penaliza a los funcionarios públicos y funcionarias públicas o a los agentes de salud que dilaten injustificadamente los procesos, es decir, que hagan pasar estos 10 días que deberían, como máximo, una paciente darle respuesta en una interrupción voluntaria o legal del embarazo. Y el artículo 86 excluye del Código Penal al aborto con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive de gestación. Luego, reitera las causales vigentes en el Código Penal desde el año 1921 con las aclaraciones efectuadas en el fallo FAR y los estándares internacionales de los derechos humanos. Son cuestiones a tener en cuenta el tema de dilatar los procesos, ¿no? Nosotros siempre que notificamos un pedido de interrupción voluntaria en los hospitales, ponemos en el último párrafo que a partir del día de la fecha comienzan los 10 días a través de los cuales ellos deben dar respuesta. Y obviamente lo vamos monitoreando. Ha habido momentos en los que la provincia, que ha sido hace menos de un mes, nos hemos quedado sin medicación y eso ha dilatado un poco el proceso, pero se las ha hablado a las pacientes y se las ha explicado y el hospital después ha retomado y ha trabajado con ellas y se han realizado las interrupciones, es decir, se han hecho y se ha dado respuesta a lo que las pacientes solicitaban. Bueno, ¿cuáles son las principales características de las IVE y de las ILE? Según el marco normativo vigente, y es esto que ya veníamos hablando. Ustedes van a ver que por ahí vamos hablando de algunas cosas y se reiteran porque ya les hemos tomado hablando sin tener la diapa. Una interrupción voluntaria es hasta las 14 semanas, inclusive 14,6, dice la IVE. No requiere acreditación de causales. La interrupción legal dice a partir de la semana 15, eso es en la órbita de una interrupción voluntaria, ¿no? Una paciente que tiene más de 14 semanas y que quiere solicitar una interrupción voluntaria se convierte en legal porque entra todo el sistema de causales. Y esas causales son violación, peligro y el riesgo para la vida y la salud de la persona gestante. Lo que ya habíamos tomado hace un momento como para no ser reiterativos. Pero una interrupción legal del embarazo puede ser denunciada, puede ser, nos puede comentar alguna persona en cualquier momento, no a partir de la semana 15, sino esto es en la órbita de una interrupción voluntaria de embarazo. Un abuso sexual infantil con embarazo concomitante es un ILE. Claro. Que lo solicita. No importa la semana. Puede ser 6 semanas. Ah, sí, puede sí. ser sí. 8 semanas. Claro, tal cual. Sí, sí. Eso por eso les explicaba que era en la órbita, porque nos ha pasado que preguntan, ¿pero qué? ¿Una ILE es a partir de la semana 15? No, esa es la órbita del ILE, ¿no? O dejarlo pasar para decir que de la ILE. Entonces vamos a pasar para decir que... Cuando estamos hablando de niños, siempre es una interrupción legal. Ahora, cuando estamos hablando de adultos, es una ILE y a partir de la semana 15 se convierte en una ILE, ¿sí? Bueno, los circuitos posibles en la atención integral de las personas gestantes en la detección del embarazo. Se lo voy a leer de aquí. Detectamos un embarazo, ¿sí? Hay un periodo de interrupción, hacemos consejería en derechos, donde les contamos cuáles son los derechos que tienen, cómo es el acceso a una IVE. Decide interrumpir el embarazo, tenemos que determinar las semanas de edad gestacional, hasta la semana 14,6 inclusive, ¿sí? Es IVE, con el consentimiento informado, van a ver que es lo primero que hay que hacer. Hasta la semana 12 inclusive, acceso al procedimiento en forma ambulatoria. De la semana 13 a la 14 inclusive, acceso al procedimiento con internación, ¿no? Eso se está tomando así a rajatabla, lo vienen haciendo los hospitales, internan a partir, e incluso creo que se internan a partir de la semana 12, como para que no haya ningún tipo de complicación, están internando. Y a partir de la semana 15 de gestación, en la órbita de IVE,
La acreditación de causales, el consentimiento informado, el acceso al procedimiento con internación y la elección y la entrega del anticonceptivo inmediatamente posterior al evento. Lo que yo les decía hace un momento es que lo podemos trabajar antes del evento obstétrico, como para poder dar respuesta. Y después si decide continuar con el embarazo. Si decide continuar con el embarazo, si lo da en adopción, ¿sí? si lo va a maternar o lo va a criar. La elección y la entrega de un método anticonceptivo para que no se vuelva a repetir un embarazo en lo inmediato. Siempre decimos que es muy bueno trabajar con los métodos de larga duración para que se pueda planificar el nacimiento de un hijo, digamos. Y en las situaciones post-aborto, evaluación precisa para asegurar el procedimiento urgente en el efector adecuado, la elección y la entrega del anticonceptivo post-evento o antes del evento obstétrico. Queda más o menos claro lo que sería el esquema. Sí. Ve así. Bien. Sí, sí. Sí, sí, Por sí. ser niños van a ser así. Sí, sí. Sí. Está bien. Van a ser hijos. Ahí vamos a ver cuál va a ser el circuito a seguir después de que ustedes hagan toda la medicación para abuso sexual infantil, hagan los laboratorios, creo que hemos estado hablando con la doctora ayer ayer o antes de ayer. Y cómo y quiénes se van a ocupar o cómo se va a ir derivando, cómo se va a ir armando el circuito, ¿no? Pero este esquemita, digamos, lo que trata es de dar las respuestas ante los diferentes casos que se nos pueden ir presentando. Eso es lo que preguntaban hace un rato, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que ustedes desde aquí, desde el hospital, recepcionan. Sí, doctor. Sí, entonces vuelvo aquí. Hay una presentación, digamos, hermana a esta, que lo va a hacer el Ministerio Público Fiscal junto con el Organismo de Protección de Derechos para Niñas, Niñas y Adolescentes de la provincia, SUNAP, donde va a versar la capacitación de lo que es el protocolo provincial para niños y niños víctimas de abuso sexual infantil. Nosotros acá vamos a hacer un pequeño pantallazo de lo que es el abuso sexual, pero esta presentación de la ley 27610 va a llevar acompañada otra en donde en profundidad se trabajará el protocolo provincial. Y no sé, Eugenia, Lili, también podría salir desde acá, desde el CEPSI, ya lo vemos con Fiscalía y con DINAF y SUNAP, charlamos. Y en realidad vamos a tocar el tema de abuso, porque como ustedes decían, a nosotros nos entran abusos sexuales infantiles, ¿no? Y que encuadran dentro de una línea. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por abuso sexual infantil? Como para unificar criterios y qué es lo que muchas veces nos dicen y no tomamos en cuenta. Bueno, la mayoría de las definiciones coinciden con que los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes remiten de prácticas sexuales que pueden ir de tocar a una niña o adolescente, masturbaciones frente a estas niñas, niños y adolescentes, o sea, serían en ese sentido sin acceso, ¿sí? Siguen siendo abusos. Claro, claro. Totalmente, totalmente, totalmente. Y hasta las violaciones impuestas por un adulto, independientemente de la forma que se ejerza la coerción, que puede ser violencia física, ¿sí? O amenazas. Y el abuso, yo lo he puesto como un problema social, y que en realidad es un problema social, que la mayor parte de los abusos están dentro del seno familiar. Por eso ustedes van a ver mucha resistencia por parte de los familiares a hacer la denuncia. Esa niña vuelve a la casa y vuelve a la casa donde está el abusador. Entonces por ahí cuando ingresan esos casos a hacer el abordaje, que cuando nosotros tenemos casos de esto, pedimos a los hospitales que hagan el abordaje interdisciplinario porque esta familia, supongamos X, no ha hecho la denuncia, y no estoy hablando de niñas, no estoy hablando de adultas, pero que tienen retrasos madurativos. Pedimos que hagan el abordaje porque la familia no se ha animado a denunciar, porque no hay nada sentado en la justicia, que no, digamos, no sería obligatorio
pero en este caso, ¿cuál es la seguridad que le damos a esa niña o a esa mujer cuando vuelve a su casa? ¿No? Entonces, por eso es que pedimos el abordaje desde un equipo interdisciplinario, donde está una abogada, una psicóloga, una trabajadora social. Entonces, los abusos sexuales son un problema social que plantea un desafío para todos y cada una de las personas que formamos parte de las instituciones, que tenemos contactos con niños, niñas y adolescentes, la comunidad educativa. Por eso el doctor hace un momento decía, es responsabilidad de todos. Los equipos de salud, los miembros de otras instituciones, entre ellos las que atienden a niñas, niños y adolescentes. A partir de la ley 26.061 de protección, no recae en el área de niñez o sobre justicia sobre las madres o sobre los adultos responsables, aérea, pues en vez de área. La responsabilidad, ¿no? Vuelvo a lo anterior, la responsabilidad es de todos. Y la nueva institucionalidad de la ley establece y convoca a los diversos actores gubernamentales y no gubernamentales como garantes de un derecho desde el concepto de corresponsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros cuando hay un develamiento de un abuso? Puede ser en el hospital, puede ser con un médico, puede ser en el ámbito de la escuela, puede ser con una vecina, donde sea. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos de acompañar en esos procesos? Por eso habla de la corresponsabilidad. Y la de ley, denunciar, claro. dice gubernamentales y Y no no gubernamentales. gubernamentales. Y ahí también dice, la responsabilidad no solamente la tiene el padre, la tiene la madre, la responsabilidad la tenemos todos. Ya. Tal cual, tal cual. Habla del bien superior del niño, Uh-huh. en el artículo Sí. 1, y a ver, en este último tiempo ha habido casos de adultos que han hablado sobre eventos de su infancia y en donde clubes deportivos han iniciado los procesos judiciales. Y también lo que se establece que está dentro de la normalidad, ¿no? Todos dicen que en el interior está como, no es solo en el interior, tenemos aquí menos de 20 kilómetros de capital, embarazos de niñas de 12 años, sin ir más lejos, al frente del barrio de autonomía, o sea, y no estamos hablando de interior, ¿no? Y de normalidad y de... La estadística que se plantea en las instituciones es muy dura, porque habla de que los eventos de abuso sexual infantil intrafamiliar están cercanos al 90%. Entonces ahí ya tenemos el primer mojón que complica, porque llegar en tiempo y en forma para la efectivización de un derecho ya te está limitando, porque si esa familia que está a cargo de la guarda de ese menor y que tiene que ser el cuidador natural, ya es el lugar donde ha sido violentado el menor, la nena. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atento y sagaz en el tema. Hablo para el personal de la guardia, los consultores externos, estén atentos a esos detalles. Yo sé que el pediatra, por su expertise y por su práctica longitudinal en todo lo que es la instancia de los controles hacia los niños, tiene muchas herramientas para detectar un abuso sexual infantil. A nosotros nos ha tocado en plena pandemia un caso judicializado de una niña de 11 años, embarazada, con 14 semanas de embarazo, donde la mamá deseaba que la niña continúe, ¿no? Y digo, porque hemos estado desde el hospital, ha participado la abogada del hospital Banda, estaban desde Fiscalía, estaban desde, bueno, no me salió, bueno, DINAF, bueno, SUBNAF, y hemos trabajado todos juntos porque y la mamá ha ingresado, obviamente la consejería, que teníamos que realizarla sí o sí, y la niña ha decidido no continuar con el embarazo. Y teníamos una mamá que decía, yo deseo que continúe con el embarazo. En ese sentido,
se ha hecho presente la fiscal al momento de la consejería, porque hemos hecho en fiscalía la consejería, y ha firmado la niña, y la madre ha firmado lo que, más allá de que ella no aceptaba y no quería lo que su hija decía, porque era el deseo de la niña de no continuar con ese embarazo. Obviamente, sí, por eso también habíamos hecho pasar a la fiscal nosotros, para tener más herramientas todavía, independientemente de que te los da la ley, pero como para que quede establecido y que nosotros no estábamos direccionando una consejería, sino brindando información y trabajando desde los diferentes organismos, contándole y diciéndole qué era lo que podía o no pasar, cómo podía darse o no su embarazo, también había un médico. Y la niña ha decidido no continuar con el embarazo, interrumpido el embarazo. Como también hemos tenido casos donde hemos viajado interior adentro, y hemos hecho toda la consejería pensando que estas niñas eran embarazos tempranos, porque lo importante es detectarlos tempranamente. Eso es mucho más fácil, trabajar con embarazos detectados tempranamente. Pero un embarazo a las 30 semanas es muy difícil. Por eso ahí el abordaje del equipo interdisciplinario. Pero cuando es un embarazo de 12 semanas, como era el caso de la niña Mercedes. Nos ha tocado un caso complejo, cuando hablamos acerca de quién tiene la responsabilidad legal del niño, niña o adolescente, de las niñas. Nos tocó un caso complejo en Papa de los Guanacos, en donde había una víctima de trata y de prostitución infantil. La que prostituía a la nena era su mamá. O sea, estábamos mal en todo sentido. Y ahí el profesional de la salud que nos acompañó, junto con la gente de fiscalía, el profesional de la salud establecía que él era objetor a la ley, pero nos acompañó también en la consejería. Se habló, en este caso, la niña estaba al cuidado de su hermana mayor. Todo el tema de la consejería se lleva adelante con la fiscal actuante de Monte Quemado, y después de haber hablado un montón y muchas personas planteando puntos de vista, riesgo-beneficio hacia la paciente para la práctica del ILE, la niña decidió continuar su embarazo. Y se terminó todo, eso fue elaborado en un acta, y decidió continuar su embarazo. Y el sistema de salud la acompaña. Porque ahí está también cómo articulamos a partir de que ella decide continuar con su embarazo. Bueno, los controles, quién se hace cargo, y ahí se empiezan a hacer acuerdos con los hospitales. Bueno, el hospital la va a mandar a buscar tal día, se le hace toda una cronología de los estudios que se le van a hacer. Por lo general siempre viene el mismo día que nosotros realizamos la consejería, si ha decidido continuar, y se le hace todos los laboratorios pertinentes y los controles pertinentes, y después se establece un esquema de controles periódicos. Eso era como para citar algunos casos en los que sí, en los que no, y en los que no, cómo seguimos, ¿no? Y es darle a esta niña la atención que necesita dentro de un hospital, cuidada, respaldada y acompañada por los médicos. ¿Cómo? Sí. Sí, y en realidad lo que nosotros, yo calculo que bueno, esa mamá en ese momento estaba, no sé si el doctor ha llegado a contar todo el caso, pero esa mamá en ese momento estaba presa, se ha hecho cargo su hermana, que tiene 17 años, en ese momento también era mamá, pero no, ella no estaba dentro del grupo familiar, o sea, ya estaba conviviendo con su pareja, y ella se ha hecho cargo de su hermana y del hijo de su hermana, sí, de los dos.
Así que en ese sentido, bueno, lo importante era que ver cómo seguía el proceso judicial, pero en lo que le compete a salud, nosotros hemos hecho, porque si queremos hacer lo que le compete a justicia, lo que le compete, no vamos a poder. Hay también para la gente que está en el telesalud, para el auditorio, decir que cuando se sanciona la ley 26.610, que es el acceso al IBE-ILE, hubo la sanción de otra ley, que es la 27.611, que es la ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días establece un parámetro, un paraguas de protección para la mamá y para ese bebé que está en la panza que ha decidido continuar el embarazo. Es una ley amplia, que es una ley que avanza en todos los estamentos gubernamentales y tiene instrumentos de protección para avanzar en esos 1000 días en la crianza temprana, el acompañamiento, en la alimentación, en la guarda del Estado acerca del niño y la mamá en el embarazo. En ese sentido, se ha tratado desde el Estado de ser amplio en el criterio, con la sanción de las dos leyes. Bien. Bueno, aquí nosotros hemos traído lo que dicen dos autores muy importantes, que destacan 3 factores que resultan útiles para diferenciar las prácticas sexuales abusivas, ¿no? Asimetría de poder, que siempre nosotros siempre decimos, pero hay asimetría de poder, bueno, puede derivar en la diferencia de edad, de roles, de fuerza física, en la manipulación psicológica que haga el abusador a modo de que los niños, niñas y adolescentes sean colocados en situación de vulnerabilidad y de dependencia inclusive, ¿sí? La asimetría de conocimientos, ¿no? El abusador por lo general cuenta con mayores conocimientos que su víctima sobre la sexualidad y las implicancias de un involucramiento sexual y la asimetría de gratificación, que el abusador actúa por su gratificación sexual. Esas 3 asimetrías por lo general se dan en la mayor parte de los casos de prácticas sexuales abusivas, pero la que mayormente está como visualizada, como ubicada, es la asimetría de poder, ¿no? Por eso cuando hablan de embarazos consentidos, hay una asimetría de poder terrible, y podemos ir a las otras 3, a las otras 2, pero creo que la asimetría de poder embarca y enlaza todo lo que tiene que ver con el tema de los abusos sexuales infantiles, y aquí habla de niños y adolescentes, pero en realidad también cuando tenemos personas con ciertas discapacidades, ¿no? Niñas niñas y mujeres con retrasos madurativos severos, o a veces retrasos madurativos leves, quizás mal diagnosticados, porque cuando nosotros vamos a las entrevistas, a hacerles consejería, poder ver y hablar con ellas, no hay capacidad de respuesta, hay muchas cuestiones para trabajar. Entonces, nosotros queríamos traerle el tema de estas cuestiones que destacan las diferencias de las prácticas sexuales, como para que todos manejemos el mismo criterio en cuanto a cuando se detecta un abuso sexual infantil, y que está directamente ligado con una ILE, pero dar la ley 26.061 no solo enmarca la interrupción voluntaria, sino también la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Eso es simplemente, ahora se abre el espacio para las preguntas de los compañeros que quieran hacerlas a través del chat, y ustedes, compañeros, los que quieran preguntar algo que haya quedado inconcluso, algo que haya quedado, para poder abrir el chat. Si hoy ni del interior me derivan los pasos. Sí. Y llegaste a la guardia, muchas veces viene alguien diciendo que sospecha que pueda estar embarazada. Y en el interrogatorio o en el examen puedo deducir que puede haber solicito los estudios confirme, sea por un test, sea por una ecografía. ¿Qué debo hacer hoy con tu paciente? Bien. Sí. Primero vamos a preguntar al CEPSI qué es lo que el CEPSI tiene como abordaje hacia ese niño.
¿Con qué contamos? ¿Con qué cuentan ustedes para trabajar vamos a pensar, un posible abuso sexual? ¿Qué es lo que tienen? A la cual yo estoy en la guardia, recibo, detecto un embarazo, todavía no hemos hablado de abuso porque el paciente venía con un dolor abdominal. Detecto que es un embarazo, ya entra en mi cabeza que hay un abuso. Más allá de que la madre sepa, no sepa, diga si lo sabe, no lo sabe, se sorprende o no se sorprende. Yo informo a la abogada, articula todo para que dar conocimiento a las autoridades judiciales. Y ahora ya Bien. está. El protocolo de abuso lo he activado. ¿Qué Ustedes, hago con este embarazo? ustedes tienen la posibilidad de hacer una ecografía como para saber la gestacional. Hemos hecho la ecografía y Han hecho todos los de estudios. embarazo que no necesitan la autorización Bien. del paciente y de la madre. Ahí viene el paso siguiente, que es comunicarte en las vías que hemos planteado en la presentación. ¿Sí? En este caso se va a comunicar el hospital a través de sus autoridades al Ministerio de Salud, al programa materno-infantil, que es lo que venimos realizando con todos los otros hospitales, y en donde nosotros vamos a recepcionar el caso. Entonces, el médico de guardia me va a hablar a mí, me va a hablar a Indiana o a la otra doctora, no va a plantear que hay una embarazada o una embarazada, o ahí ande como con usted. Sí. Mientras tanto, el guardia, ¿qué hacemos con el interno? La interno, la madre me dice, yo me voy a mi casa, ¿qué hago con esta paciente? La internación, y esto ya hablando desde el punto de vista médico, la internación va a estar dada en base a lo que es la situación clínica de la paciente. Y si es que en el contexto global de lo que es un abuso sexual infantil, el hospital como guarda para preservarla a esa menor va a ameritar si es que la internación es pertinente. La mayoría de las partes creo que sí. Claro, Exactamente. sí. Claro. Hay que hacer la Porque medicación, la la institución queda ya a cargo de la guarda de ese menor. Claro, Sí. no la deja. Exactamente. Queda. Sí. Que se le tiene que hacer. Sí. Una pregunta, está bien, llega la paciente aquí, comunicamos a ustedes que lo que no se estaba haciendo en este momento, porque nuestro protocolo era la parte legal a través de Marta y a la DINAF también sabemos comunicar. Le comunicamos a ustedes. Ustedes son los que vienen a plantearles, a ofrecerles la consejería, a decirle que tienen el derecho a la IVE, a todo lo demás. Ahí hay un tema, Lili. ¿Cómo es? ¿Quién les dice todo claro, esto? ¿ha visto cuando íbamos avanzando en la presentación de que hablaba acerca de las instituciones que pueden brindar un servicio integral? Ahí nosotros nos ponemos en contacto con aquellos hospitales que consideramos que tienen las herramientas que tiene el CEPSI como para brindar. Estamos hablando que el CEPSI atiende a la población infantil. Estamos hablando que son porque es población adulta. Bien, Yo lo que ahí tenemos coordinaremos con los hospitales cabecera que tienen el sistema de salud, llámese el hospital regional, llámese el Centro Integral de Salud Banda, para ver cómo va a ser el abordaje. Eso se hace a través de comunicaciones directas, telefónicas, a través de notas hacia los directores. Está bien. Yo lo que pienso es que tengo 10 días. 10 días, o sea, hoy viene la chica. No. Ahí es algo claro hacia ustedes. 10 días hábiles son. Ahí, y aparte hay algo claro hacia ustedes. Ustedes, desde el momento que la información nos pasan, nosotros empezamos a trabajar. Ya somos los responsables nosotros. Claro. ¿Cómo? Sí, nosotros tenemos, sí. Podrían hacerlo tranquilo. Nosotros Sí. hemos planteado, y por eso, si ustedes
sienten que pueden hacerlo, lo van a hacer. No hay ningún problema, mejor para nosotros. Qué mejor que ustedes lo hagan dentro del hospital, que hagan la consejería de lo que puede, a lo que puede acceder, digamos, qué es lo que le está pasando y puede acceder a un abordaje interdisciplinario y ya derivar con un diagnóstico al hospital que nosotros vamos a derivar, ¿no? Sería espectacular. A ver, ¿Cómo, perdón? No, No, en este momento no. No tienen estamos cómo capacitados responder. para eso. Yo creo que el camino de la constitución. ¿Cómo era la idea de la constitución? a ver, si es un ida y vuelta, pues ya la presentación ha terminado, me parece que el CEPSI podría tener algunas herramientas de trabajo en el entorno del abuso sexual infantil. Esto llevaría a que se hable acerca de capacitaciones a futuro, cómo encarar una consejería, saber cuáles son las herramientas que el sistema de salud dispone, cuáles son los efectores que están mejor preparados, cuál es la vía de comunicación, porque aquí hay algo claro. La ley dice 10 días. Entonces, la efectivización a través de la comunicación no tiene que tener cortes la comunicación. ¿Sí? Ahí en la presentación de Gisela venía contando cómo el Ministerio de Salud ha ido articulando acciones para que esto fluya. Porque el marco legal te dice que es muy poco tiempo el que tienes para efectivizar un derecho. ¿Sí? Les ha comentado, por ejemplo, lo que es la acción del driver y de lo que es el grupo de seguimiento que tiene el Ministerio de Salud. Hubiera estado bueno, no lo hemos pensado, Lili, no lo hemos pensado, pero hubiera estado bueno que vean el driver. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el driver? ¿Qué tiene de información el driver? El seguimiento es puntual, el seguimiento queda a cargo de un personal que ya tiene su capacitación específica, que ha sido formado por el Ministerio de Salud de la Nación con herramientas muy precisas, en donde el abordaje, ya sea telefónica, ya sea WhatsApp, ya sea mail, es muy específico y puntual. Siempre tiene el disparador de trabajar con los efectores con los que tenemos en contacto. Ahí hay una pregunta del chat que dice, ¿qué pasa con los hospitales zonales? Están haciendo la misma pregunta que han hecho ustedes. Nada más que la gente del interior está planteando qué pasa con los hospitales zonales. Primer punto, el sistema sanitario en Santiago del Estero es homogéneo en cuanto a lo que es recursos humanos, infraestructura instalada. No, no es homogéneo. Por eso nosotros tenemos gradientes de complejidad creciente hacia los hospitales cabeceros. Otro punto, y que es para contestar lo que nos acaban de preguntar en el chat. Dentro de lo que ha sido la presentación y el marco de la exposición, he hablado de que hay algunos hospitales que están trabajando con los IBE. No he dicho los IBE, he dicho los IBE. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente lo que le decía recién a la directora, manejan niños. ¿Sí? Necesita un manejo distinto, tiene que ser un manejo cuidado, tiene que ser un manejo donde otras instituciones gubernamentales tienen que estar presentes. Son casos que se han judicializado, en donde yo también en la presentación les contaba que desde hace un tiempo, desde que la ley está presente, Fiscalía es la que toma el contacto con nosotros. Antes nosotros preguntábamos si esto estaba judicializado, si ya el protocolo provincial había iniciado, si la denuncia estaba hecha, la denuncia de abuso sexual infantil. Ahora estamos desde el otro punto de vista. Fiscalía nos dice, hay una denuncia de abuso sexual infantil, tienes una menor, la menor está embarazada, salud, ¿qué vas a hacer? O te piden directamente la interrupción porque ya les ha manifestado. Porque ya han hecho la consejería en Fiscalía. No, porque les manifiesta la niña en ese momento que quiere interrumpir, pero ahí hay otra cuestión. Manifiesta que quiere interrumpir, llega al hospital, hace el abordaje el equipo interdisciplinario y dice, no quiero interrumpir. No se interrumpe y se cierra. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, sí, 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 totalmente.
comprobado que ante el impacto chicos hay un embarazo de 12 Bueno, a la hora que lo que ahí nosotros, sí, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos casos así particulares de ILE, ¿qué es lo que hacemos? Si nos llegan por fiscalía, nos escuchan las preguntas. No se escuchan las preguntas porque no tienen micrófono y no están activados, pero se está preguntando en cuanto a los circuitos, cómo se haría, y Natalia te estoy contestando. Nos ha llegado, ya perdí el video, a través de... Ah, bien. Por ejemplo, gracias, Doc, nos ha llegado varios casos y nosotros lo que hacemos es secuenciarlo el caso, contar el caso, dónde lo vamos a derivar. Este caso que ustedes nos pasan o que viene de fiscalía, supongamos lo derivamos al bando, ¿no? Entonces llega el banda a la parte de legales, la abogada se junta con el equipo interdisciplinario y la esperan a la paciente. Hasta eso nosotros notificamos a la directora también del caso, cómo viene, cómo se presenta, cuáles son las características, todo lo demás, o sea, para que tengan en cuenta cuestiones que por ahí no están escritas porque no las queremos poner, pero sí necesitamos que estén alertas al momento de que la paciente ingresa al hospital, ¿no? Entonces, por ahí quizás a ustedes les toca algo como mucho más rápido, les entra un abuso sexual infantil, no hay tiempo de notificar, no hay tiempo de armar, no hay tiempo. Entonces, por ahí, si dan la respuesta en este sentido de ir, bueno, viendo la medicación, pero por ahí de ir abordando interdisciplinariamente, ir armando el informe, cuando esta paciente llegue al hospital, el que va a ser derivado para la interrupción, en el caso que así lo decida, se le va a hacer el mismo abordaje, ¿sí? Bueno, va a volver a abordar el equipo interdisciplinario de esa institución, ¿no? Porque va con un sí, pero puede que sea un no, o va con un no, que puede que sea un sí. Entonces, se vuelve a abordar porque se le da todas las oportunidades necesarias a la niña para poder dar respuesta o para poder manifestarse, porque quizá en ese momento que le preguntó estaba la mamá, porque quizá en ese momento que le... Obvio, ni lo dudes, ni lo dudes. Sí, sí, sí. Sí. Y, y aparte lo que tiene el banda, que no es por minimizar a los otros hospitales, es la alerta permanente sobre el caso que entra. O sea, ellos están en alerta todos, desde la dirección hasta el equipo, o sea, están en alerta todo el tiempo, ¿no? Y los obstétricos, como usted decía, doctora, recién, nosotros tenemos dentro del equipo ahí, yo estoy a cargo del dispositivo de salud sexual ENIA, y dos de las obstétricas que trabajan conmigo en ENIA trabajan en el hospital. Entonces, por ejemplo, Gaby Andersen, que es una de las obstétricas que está en el hospital, me llama y dice, Gise, ya ha ingresado la paciente, soy Gaby, por favor, y ellos, no, sí, acepta, y me empieza a decir todo lo que venía escrito en la nota. Sí, yo creo que, pero está bueno, no necesitamos convenios, necesitamos acuerdos, de establecer cómo va a ser el circuito, ¿no? Y si ustedes pueden ir haciendo la consejería dentro del hospital e irnos pasando bien el caso como es, nosotros así tomamos conocimiento y derivamos al hospital que sea pertinente para la realización. Sí, sí. O nos sacan una copia del que hacen, no hay problema. Bien. Bien, porque eso nos sirve mucho a nosotros para adjuntar, para derivar el caso. Entonces, llega al hospital y la dirección de ese hospital tiene todo del caso y nosotros también tenemos conocimiento del caso.
Mientras no esté otra persona con banda y que nos pueda decir lo que tenemos que ver. No, no todo así va a ir al CISBANDA, ¿no? Yo he puesto como ejemplo. Cancelar a OSI desde la provincia. Me parece que lo que tenemos es que volver a nuestra tarea diaria. Hoy tengo una paciente, detectamos personas en embarazo, Sí. y activamos el protocolo por un lado de abuso, por otro lado de la consejería. Con nosotros. Creo que el camino lo tenemos Sí. que ir haciendo. Que al principio deberemos, porque tampoco podemos venir todos a escuchar una asimetría de número, entonces determinar qué personas van a ser las que van a. Sí. Y de ahí hacemos hacer la consejería que va informando. Ahí voy a hacer una ampliación de lo que se viene hablando en cuanto a lo que es el Hospital Integral de Salud de La Banda. En lo que va del presente año han pasado 5 niñas por ILE, la provincia de Santiago del Estero. Han pasado otras adultas con alguna condición de vulnerabilidad que ha llevado a la solicitud del ILE en base a los causales. Llama la atención que de los cinco casos de niñas que han pasado por ILE, los 5 han sido resueltos por el Centro Integral de Salud. Cuando vamos a ver cuál es el motivo por el cual, por ejemplo, el hospital regional que viene trabajando con los IBE y tiene en igual cantidad que el hospital de La Banda IBE resuelto, 370. no está resolviendo los IBE. Nosotros, en la presentación Gisela dijo que trabajamos a través de los corredores sanitarios. Ustedes saben que la provincia sanitariamente tiene 2 corredores sanitarios que responden a las vías de acceso hacia los prestadores de salud provincial. Ruta 9, Ruta 34, Ruta 64, Ruta 5. Según la 34 y la 9 está dividida la provincia en 2. Tenemos Hospital Regional y SEPSI por un lado, Centro Integral de Salud, Banda por otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Sanitariamente, la zona del corredor oeste tiene 37 hospitales derivados y del otro lado tiene 15. Entonces todo va al Banda. Después, los casos de abuso sexual infantil, no hace falta que yo se los diga. Busquen un diario. Añatuya, Figueroa, Montequemado, son lugares que normalmente derivan del CIE. Sí tiene ese hospital una situación especial porque trabaja con un grupo poblacional de la provincia que tiene sus vulnerabilidades en comparación a este otro lado. Eso es lo que ha venido pasando hasta este momento. Y también es cierto que el Hospital de La Banda ya lleva 3 años de experiencia en el abordaje de los ILE. ¿Que lo tendrá que hacer el Hospital Regional? Sí, Sí. Considero que sí. Por eso hablábamos de los corredores en un principio. Y no se trata de sobrecargar al Hospital Banda. Yo lo nombro como ejemplo y los ejemplos que pongo son con ellos, porque es con quienes hemos venido construyendo este camino. Y bien usted lo nombraba el doctor Abo Lyman, que es con quien, y a quien le dedico y lo hago personal, ¿no? Esta capacitación, este encuentro, con todos los que están del otro lado y con ustedes. Con quien hemos venido trabajando esto desde el primer momento, porque parecía una locura y parecía que no íbamos a poder, y sin embargo, el que siempre he dicho, Gisela, estoy obviamente conjuntamente con el doctor Carrizo, y hemos podido trabajar, digo, de manera conjunta porque éramos los dos a las capacitaciones, ¿no? Entonces, ha sido el Banda tiene este compromiso, que no digo que lo tengan los otros hospitales, pero es como que está aceitado, ¿no? Entonces, vos ves buena predisposición desde la dirección hasta cualquier empleado dentro del hospital. Entonces, no es que al nombrarlo al Banda los estamos sobrecargando, trabajamos con ejemplos que lo que más tenemos es ahí, ¿no? Pero no quiere decir, por eso he hablado yo de los corredores sanitarios, que vamos a derivar de acuerdo a de dónde venga la paciente.
Ujú. Hablar de cómo nos protocolo de aquí. Momento que el paciente se va a ir a otro, que vaya a ser y es al momento que estamos, no sé cómo vamos a solicitar una ley. En ese sentido, quédate tranquilo. Claro. Y si ustedes quieren que se refuerce algo, si quieren que se refuerce algo, poder ponerlo o hablar con, o me lo dicen a mí, yo lo transfiero. A ver, Claro. Por supuesto. Sí, sí, totalmente. No. Sí. No, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. lo tiene que pasar. Bueno, pero en este Marta, pero en este caso, eso es en el abuso común y corriente, pero en este caso, cuando hay un embarazo, cuando sí o sí tengo que derivarla a otro centro, tiene que pasar. Sí, Yo, usted. perdón, No, háblale. háblale otra vez, Sí, está con ganas y hace rato, dígale. por favor. A ver qué. Todo va a ser su nombre. Bueno, el tema de la confidencialidad y el secreto, que es de lo que usted está hablando, eh, podemos utilizar, Fiscalía, nosotros, por ejemplo, nos pasa todo. Nombre, apellido, número de documento, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué ha dicho, qué no ha dicho, qué ha hecho, qué no ha hecho. Todo, absolutamente todo. ¿Nosotros qué hacemos? Recortamos ese informe con la información que le mandamos al banda y solamente la directora le mandamos una copia para que ella esté al tanto y pueda guiar a su equipo en este sentido. Pero no se lo difunde. No se lo difunde. Es más, nosotros los casos de ILE y de tenemos aparte en otro lado y siempre lo tenemos con los tres últimos números del documento, las primeras siglas del nombre, entonces, pero ya los conocemos en los casos. Pero digo, nosotros sabemos que estamos pasando a a un lugar que es amigable, ¿no? Y que nos está esperando, no para difundir el dato, ¿no? Sino, y tampoco es para difundir las cuestiones que han pasado. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un niño. Y en este caso, el tema de la confidencialidad y el secreto no se escucha bien. Pasa que no tenemos todo el micrófono. No, sin duda, no, sin duda. Lo que Marta quiere hacer es algo que aparentemente puede pasar, está obvio, pero puede pasar que del interior le da el papel al chofer. Sí le dan. Llevar a este chico que es. Sí le dicen. Sí le dan. Aquí tenemos el chico que
la han violado el padre, ¿entiendes? Entonces, Sí, está bien, son sí. cosas obvias, pero proteger un poco. No, la sin historia duda, sin duda. y manejar entre autoridades y autoridades. Yo- para ampliar, primero a la gente que nos está preguntando a través del chat, se está grabando la presentación y va a estar disponible en la página del Telesalud. Segundo, para el grupo de trabajo de sepsis, yo creo que la visualización son dimensiones de abordaje desde la gestión. El sepsis, abuso sexual infantil, protocolo provincial, todo lo que dice el protocolo. Y está claro el protocolo. Todo lo que han venido preguntando ustedes está escrito en el protocolo cuál es el proceder del hospital. Otra dimensión, los derechos del niño, lo que es la ley 26061, lo que es la ley de derechos del paciente, que habla acerca de la confidencialidad de todo lo que es la información del paciente hacia el efector de salud, y de lo que es la ley, en este caso es una nena, está con un abuso sexual infantil y un embarazo, lo que es la ley de violencia hacia las mujeres. Bien está en el marco legal, es otra dimensión. Entonces, pensarlo desde ese punto de vista. Y en esta organización, visto de varias dimensiones de abordaje desde la gestión, van a poder hacer un trabajo organizado. El hospital, el abuso sexual infantil, no se olviden que la mayoría de los casos es intrafamiliar y no está visualizado quién es el violador. Pero para eso el Estado tiene sus herramientas. La fiscalía, está el examen que hace el forense. Eso va por su lado. Eso ya tiene un camino determinado por el protocolo provincial. El hospital, el acompañamiento, el cuidado de la niña, la comunicación al lugar donde planteado que sea el Ministerio de Salud, a nosotros, programa materno infantil, nosotros vamos a enlazar con el otro efector que sea el que lleve a cargo, el ILE, si es que la niña lo decide. Y acá hay un dato que no es menor y que es muy importante. El tiempo en que ustedes van a tener que trabajar. No es lo mismo 30 semanas de embarazo que 8 semanas de embarazo. Los procedimientos son distintos. La ley tiene un problema. La ley no plantea un tope para el ILE. Para quien plantea un tope es para el IBE. Si eso se le ha escapado a los legisladores, no lo sé. La ley está. Pero sí podemos trabajar nosotros con la premura de la pesquisa de los casos cuando llegue el abuso sexual infantil. La comunicación oportuna. No dormir. Eso es lo único que les pedimos a ustedes, que se puede trabajar en las consejerías. Eso queda en disponibilidad del programa materno infantil. No, pero cuando ha expuesto la licenciada, ha dicho que después de las 14,6 semanas se consideraba ejecución legal en los casos de violación o riesgo del paciente. Sí, Sí. ahí. Eso, uno tiene que tener en cuenta eso solamente. Sí, eso Sí, por eso el trabajo que se realiza posterior se plantean todos estos puntos de vista. Ya descartemos la causa violación como causal, porque es un abuso sexual infantil, hay una violación con embarazo. De cajón. Ahora, cuando son embarazos muy grandes, muy avanzados en edad gestacional, ustedes saben que tiene su riesgo hacia la embarazada y hacia su riesgo de tener complicaciones en los procesos. Tanto el embarazo, que es un embarazo de alto riesgo, como llevar adelante una interrupción del embarazo. Eso lo maneja el equipo interdisciplinario. Nos ha tocado casos complejos, muy complejos. Entonces está bueno que en la instancia de hablar sobre las consejerías se puedan trabajar acerca de casos concretos que tenga la provincia. Pero conozcan ustedes los casos. Por el circuito que se puede armar, si quieren, es un grupo, o que podemos tener un grupo, y ahí pasar los casos, ya directamente me los pasan y nosotros vamos viendo y vamos gestionándolo dentro del grupo lo que va pasando. O si quieren, directamente lo gestionan con usted y usted me pasa y no hay problema, nosotros vamos viendo cuál es el circuito a seguir, a qué hospital vamos a derivar de acuerdo a de dónde venga la niña.
como institución se pediría una reunión con el director y con el responsable seccional, porque se ha pasado de hablar a la referente del servicio de adolescencia del seccional para plantear este caso de una niña embarazada, de decirme que es objetora de conciencia y que lo maneje con el CIPA. Doc, lo que nosotros le proponemos es algo que venimos haciendo con todos, ¿no? Y que es el cumplimiento de la ley, ¿no? Aquí no hay otra cosa más que el cumplimiento de la ley. Usted nos pasa el caso a nosotros nos hacemos cargo del caso y vamos monitoreando que eso se cumpla, ¿no? Para eso los hospitales saben, digamos, un aporte, no sé, sí se corta, no podemos poner en chat también. A ver, Perceta, porque a mí me quedó claro. Sí. Si es un abuso sexual común en donde no hay un embarazo, nosotros seguimos como venimos trabajando como siempre. Ahora, sí. Si hay un embarazo, recién le comunicamos a Sí, ustedes. sí, tal Como cual. lo que decía la doctora Sanchisa, porque de la libre o de la libre. En este momento, nosotros tenemos solo una ginecóloga estaría de guardia, vamos a decir, 24 cirujanos no pueden acceder a un. Eso es por un lado. Por el otro lado, no tenemos obstétricos tampoco. Evidentemente, nosotros contamos con 4 camas. Entonces, lo voy a poner. Esa niña embarazada en la misma habitación, con el que se ha fracturado, con el que está con el enfermo, con el que está con el. Se va a proceder un tratamiento para dar el aborto. Evidentemente, es algo que el sí como institución se tiene que hacer formular y que lo vamos a hacer, pero no, en este momento no podemos acceder a esta sección. No tenemos una sala de maternidad, ¿qué vamos a controlar en práctica? ¿Qué vamos a controlar posterior al aborto? Entonces, hay situaciones que en este momento no podemos acceder. Y en esto de la visualización del problema, de la rápida información. Activamos el protocolo, pero además que no está haciendo. Ahora ya está, el camino está hecho y lo vamos a ir transitando. Cada vez se nos están presentando más embarazadas. Ahora eran constantes. Porque se nos habían presentado, pero vamos a ir teniendo más de lo que se necesita hacer. Por eso hoy no podemos ser efectores de esto, pero no por eso debemos no hacerlo por su cuenta, porque como dice la cuenta, hacerlo debe hacer. Sí, el 0800 funciona. El tema es que el 0800 está colapsado. Por eso es que nosotros sugerimos, más allá de que es una línea nacional, y vuelvo a explicar cómo es la línea nacional, vos llamas al 0800, te atienden, te registran todo. Esa secuencia va directamente al programa, a mí, y yo tengo que ver la secuencia, me comunico con vos, que has hecho la denuncia por situación X, digamos. Pero está aislado. Sí. No hay necesidad de que llames al 0800, para eso están nuestros teléfonos, digamos, porque el 0800 está colapsado, o sea que vas a llamar, no vas a obtener respuesta y vas a dilatar el proceso. Yo puedo estar aislada, pero mi responsabilidad sigue, digamos, estoy de licencia, eso es verdad, pero sigo trabajando, pero digamos, te puedes comunicar y vamos a hacer lo mismo el circuito, porque detrás mío hay más personas que están trabajando, ¿sí? Igual creo que nos falta información de las líneas de poder acceder a información. Habría que poner carteles afuera en la guardia, donde diga, viene la mamá, viene Ben, y a lo mejor, o sea, para que sepa la gente también, en caso de su niña, que tome conocimiento que puede denunciar un embarazo, lo que sea, a tal número. Eso nos está faltando en la institución, porque quizás viene una madre con otro hijo para completar otra cosa y ve esa información y tiene su hija embarazada, entonces
está la sala de espera y Nosotros tenemos cartelería. El tema es que por ahí podrían ver si esa cartelería les sirve, funcional, adecuada para la población con la que están trabajando. Sí, no hay ningún problema, la ven y vemos si les es útil. Y hay muchísima cartelería por fuera. Bueno, yo soy educadora sanitaria y licenciada en educación y te puedo decir que las chicas lo van a poder trabajar muy bien al material que tienen. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud, consulta? Sí. Buenas. Bien. O sea, la idea sería que quede aquí, en este caso, aunque la madre se quiere ir, nosotros somos la guarda del niño, e informamos a ustedes y ustedes activan todo, ¿sí? A los compañeros que están del otro lado, ¿alguna pregunta, consulta, inquietud? Para poder ir cerrando. Bueno, les agradezco la predisposición. Les agradezco esto y agradezco también a todos los que están presentes. Por lo menos nos queda claro qué vamos a hacer en este caso. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes y sepan que como Ministerio de Salud somos aliados, ¿sí? Todos queremos trabajar en conjunto y viabilizar estos procesos que sabemos que son problemáticos, a veces muy distantes y a veces dolorosos para todos, pero en esto nos tenemos que unir para trabajar, así que estamos con la predisposición para poder hacer. Muchísimas gracias.